La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil. Y ya comenzó el programa que todos esperan en este final de semana. Qué bueno es estar una vez más juntos aquí en la radio. Estás viendo el programa por YouTube o por cualquier otro medio. Bienvenido, comenzó Biblia Fácil. Estamos hablando en esta temporada sobre el libro de Daniel. Estamos ya finalizando casi el libro. Tenemos algunas lecciones más por compartir. Y una vez más, bienvenido y gracias por acompañarnos como siempre aquí en la radio. Bienvenido, un grande abrazo para ti. El tema de hoy es súper importante. Por muchos es un capítulo que es un poco misterioso por los detalles que presenta, más hoy vamos a descubrir que es parte de la historia universal que nosotros conocemos. Antes, quiero saludar a Aileen, con quien compartimos este espacio. Aileen, ¿cómo estás? Muy bien, Pastor Joel, qué gusto saludarlo. Aquí estamos, otro programa juntos para poder aprender con nuestros amigos un poco más sobre la palabra de Dios. Así que qué gusto saludarte a ti que en este momento nos estás acompañando. Y como cada programa, ofrecemos dos cosas interesantes para ti. Son premios, son regalos. Gracias por asistir una vez más o por poder escuchar o sintonizar el programa. Y para ti tenemos el primer regalo, que es la revista totalmente gratis para ti, Biblia Fácil Daniel. Biblia Fácil Daniel, el Pastor Joel, lo tengo aquí en mis manos, este valioso material, que es el material de estudio de esta temporada aquí en el programa, que puedes obtenerla de forma totalmente gratuita. No te olvides que puedes solicitarla o descargarla en este momento ingresando a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Lo reiteramos, estudielabiblia.com. Y si vives en Sudamérica, sabes que puedes enviarnos también un WhatsApp al más 5512 98 100 1460. Allí colócanos tu nombre, tu país, nos ponemos en contacto contigo y te enviamos el curso. ¿Y cuál es el segundo premio o regalo? Es una invitación especial, un encuentro que sin duda cambia la vida. Así ya nos comentaron todos aquellos que hicieron caso o fueron a la siguiente dirección que nosotros damos a continuación. Y es un lugar especial donde vas a seguir aprendiendo sobre Dios y su palabra. Te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día. ¿Cómo encuentro una, Aileen? ¿Cómo encuentra una, Pastor Joel? Es muy fácil. A nuestros amigos que quieren saber la dirección exacta de la iglesia adventista allí en su zona, en su barrio, en su ciudad, lo único que tienes que hacer es ingresar al siguiente sitio web. Anota muy bien, www.encuentreunaiglesia.com. Vamos a estar esperándote como siempre, ya sabes, con los brazos abiertos, y cuando vayas, a las primeras personas que veas, diles: Radio Nuevo Tiempo me invitó. Recuerdo perfectamente aquellas clases de historia que cada vez que el profesor lo explicaba de una manera tan didáctica, yo quedaba fascinado, sorprendido. En la historia hay tantos detalles que al conocerlo nos sorprende. Mas si hoy te digo que gran parte de la historia, o mejor, toda la historia de la humanidad ya estaba escrito en la Biblia, ¿qué cosa es profecía? Descubrir la historia por adelantado. ¿Qué cosa es la historia? Confirmar lo que la profecía dice. Hoy veremos detalles importantísimos que la Biblia narraba sobre la historia que luego se escribió. ¿Quieres conocerlo? Vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. Querido Dios, gracias porque cada vez que abrimos tu palabra, nos sorprendemos al encontrar un tesoro tan importante. Y sobre todo vemos a un Dios omnisciente, un Dios que conoce los detalles de aquello que en la historia se confirma. Y gracias porque en tu palabra nosotros recibimos siempre el adelanto de lo que sucederá. Hoy ayúdanos a confirmar nuestra fe al ver cómo tú mostraste en el libro de Daniel muchos años de historia y todo ello se cumplió perfectamente, una evidencia de que tu palabra es eterna, tu palabra es verdadera y que la Biblia es la palabra de Dios. Confirma nuestra fe, ayúdanos a ver un Dios que está al control de todo y un Dios que está dirigiendo la historia hacia un final feliz. En el nombre de Jesús. Amén. 7 respuestas a 7 preguntas en 7 minutos.
Listos para iniciar este segmento con Biblia en mano. Ve a buscar tu Biblia también en este momento que llegó el momento donde aclaramos nuestras dudas a la luz de la palabra de Dios. Hoy estaremos viendo el capítulo 11 del libro de Daniel, así que ve a buscar tu Biblia en este instante. Pastor Joel, mientras usted mencionaba sobre este capítulo, sobre el estudio para hoy en el programa al iniciar precisamente el mismo, recordaba que definitivamente para ver este capítulo es necesario ver un poco de historia, Sí. incluso hasta de geografía, porque Sí, algunos sí, dicen Medo-Persia, Grecia, Roma. Hoy vamos a ver mucho sobre historia, así que nuestros amigos, es una sugerencia, sería bueno que también tengan en cuenta esto, porque la Biblia va simplemente a corroborar todo aquello que ya sucedió. Lo lindo de la profecía es que tenemos un adelanto de la historia. Y como mencioné, la historia es una confirmación de lo que la profecía dice. Entonces son aliadas, no podemos leer profecía sin comprobarlo por la historia. ¿Y quién puede negar la historia, Eileen? Imposible. Entonces, la evidencia de que la Biblia es la palabra de Dios. Definitivamente sí. Vamos con la primera pregunta, que ya queremos comenzar un poquito para ver sobre este tema tan importante. Vamos a viajar con la mente para imaginarnos un poquito sobre el Imperio Persia, para comenzar. Ok. La primera pregunta: ¿cuántos reyes se levantarían todavía en Persia? Mira, existe una unidad en la visión a partir del capítulo 10 del libro de Daniel. Capítulo 10, 11 y 12 es la misma visión. Solo que en el capítulo 11 comienza allí hablando el ángel, Gabriel. Dice así: en el primer año de Darío, allí Gabriel dice, estuve con él para animarlo y fortalecerlo. ¿A quién estaba animando? A Daniel. Entonces le dice, ahora yo te mostraré la verdad. ¿Quién le está mostrando? Gabriel, que es el ángel que se había aparecido en el capítulo 10 para decirle, hubo una grande lucha, vino Miguel, vencimos. Y allí continúa la visión y dice, mira, yo que estoy aquí para fortalecerte, te voy a decir qué cosa es lo que viene, para que cuando suceda no sorprenda a la humanidad. Esa es la ventaja de aquellos que leen la palabra de Dios. Cuando suceden ciertos acontecimientos, no les sorprende. Dice, eso ya lo decía la Biblia. Y allí dice el versículo 2, ahora yo te voy a mostrar, aún habrá 3 reyes en Persia. El cuarto será más rico que todos, y este se enriquecerá más. Y cuando se fortalezca con sus riquezas, despertará a todos contra el reino de Grecia. Fíjate, Eileen, qué interesante. Cuando el ángel le muestra esto a Daniel, no está todavía los otros reyes. Ni siquiera saben quién van a ser los próximos reyes. Ahí todavía estaba en el tiempo de Darío. Darío era el rey, supuestamente la gente que iba a imaginar que después de él vendrían 3 más. Mira cómo tenemos un Dios omnisciente, un Dios que conoce exactamente el futuro de la humanidad. Y le dice a Daniel, después de este van a venir 3 más. Ahora tenemos que ir a la historia para comprobarlo. Entonces, ¿quiénes fueron aquellos que vinieron después de este reinado? Entonces, allí nosotros encontramos en el Imperio Persia a Cambises desde el año 530 hasta el año 522, porque antes de Cristo se contaba los años de manera descendente. Luego viene un usurpador o un falso Esmerdi-Sogamauta, que así narra la historia, que sería considerado el segundo rey, que fue del año 522, solo que este gobernó solamente por un mes. Fue rapidísimo. Y luego viene el tercer rey, el trono de Darío, y el cuarto rey sería Jerjes. Mira, vamos entonces aquí a repasar. Cambises, luego viene un falso Esmerdis que no se considera mucho, no se considera en la historia porque fue solo un mes de gobierno. Luego de esto viene Darío, ¿correcto? Y luego viene Jerjes. Jerjes es importante y conocido en la historia y también por nosotros en la Biblia, porque este Jerjes vino a ser el más rico de todos, por una razón. Allí nosotros encontramos que este Jerjes en la Biblia es conocido como el rey Asuero. Y el rey Asuero era de aquellos de hacer grandes fiestas. Con él inició los certámenes de belleza, los desfiles de belleza, y encontramos a nuestra querida Esther, ¿verdad? Incluso que hay un libro en la Biblia sobre ella. Entonces, este Asuero fue quien se casó con Esther, que era una judía. Ahora, este era el rey más rico y más poderoso que los otros.
Ahora, ¿qué hizo con esa riqueza? Eso lo vamos a ver un poquito después. Queremos saber un poco más. Y ahora, al ver que el ángel en esta visión ya le da el adelanto a Daniel sobre estos reyes, ¿qué haría el cuarto reino? El cuarto reino contra Grecia específicamente. Exacto, y estamos hablando aquí de Jerjes o de Asuero, como lo conocemos allí en la Biblia. Muy bien, versículo 3, allí dice así: se levantará entonces este rey valiente, dominará con gran poder, hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrado. Wow. Mira, vamos a leer ahí el versículo 3. Dice: se levantará luego un rey valiente que dominará con gran poder. Quiere decir, el cuarto rey que menciona aquí, que es Jerjes, él empleará todo su poder, toda su riqueza para ir contra este cuarto rey valiente. ¿Correcto? ¿Qué cosa sucedía? Resulta que había un territorio que los persas no dominaban y era la península griega. Ellos eran rebeldes y resistentes. Ellos no estaban bajo el dominio de Persa. Entonces, ¿qué cosa hizo? Darío el Grande, allí todos los otros reyes que antecedieron a Jerjes lucharon para poder someter a Grecia y no pudieron. Solo que cuando entró Jerjes usó todos sus recursos y la historia nos menciona que consiguió a la mayor cantidad o al mayor ejército de la historia lo tuvo Jerjes. ¿Sabes por qué? Heródoto, que es uno de los historiadores más antiguos, menciona que Jerjes o Asuero consiguió a soldados de más de 40 naciones, Ailín. Imagínate ese batallón que tenía. Más de 40 naciones unidos al rey de Persia para poder someter ¿a quién? A Grecia. Pero ¿sabes qué cosa dice la historia y la Biblia lo confirmaba? Que a pesar de esa multitud de gente, los griegos vencieron. ¿Y por qué? Y allí aparece entonces el otro imperio, el imperio griego, que domina ¿a quién? Al imperio persa. Y allí aparece con este rey valiente, poderoso. ¿Quién es este rey valiente y poderoso? ¿Quién es ese primer rey que se levantó en Grecia? Alejandro el Grande. El Grande. Conquistador. ¿Cuántas cosas en la historia se habló acerca? Pastor Joel, este personaje de la historia, Alejandro Magno, ¿no? Que se le dice, se han hecho incluso películas sobre él. Es un personaje controversial. Los libros de historia hablan sobre él, sobre todas sus proezas, porque en esa época de la historia lo importante era conquistar. Y de paso que era muy joven, Ailín, a diferencia de los otros conquistadores. Exactamente. Entonces, la Biblia, en este capítulo específicamente, habla sobre este poderoso rey. Sí. Lo menciona así, poderoso rey. Queremos saber qué dice la profecía respecto a este personaje histórico. Bueno, ahí el versículo 4 dice: pero cuando éste se haya levantado, o el versículo 3, se levantará luego un rey valiente, hablando acerca de Alejandro, que dominará con gran poder y hará su voluntad. Entonces, Jerjes, por más ejército que tuvo, por más dinero que tuvo, fue vencido por este rey valiente que es Alejandro. Solo que el versículo 4 dice: cuando se haya levantado, su reino será quebrado y repartido por los 4 vientos del cielo, y no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros. Sabes, yo cuando leo este texto, yo quedo tan fascinado, Ailín, por una razón. Dios empieza a mostrarle detalles de la historia. ¿Quién iba a imaginar que después de Persia se iba a levantar un rey valiente que en la historia se conoce como Alejandro? Nadie. Pero más sorprendente aún, la profecía decía, antes incluso que naciera Alejandro, decía que cuando estaría en lo mejor de su reino, sería quebrado. Y es más, otro detalle de la historia, que cuando él moriría, ni siquiera un descendiente suyo gobernaría, sino que sería entregado. Ahora, para conocer esto, tenemos que ir una vez más a ver la historia. ¿Qué cosa sucedió cuando se levantó este poderoso rey valiente, este Alejandro el Magno? Nosotros vemos cómo conquistó Grecia a Medo-Persia. Recordamos que en una visión anterior, en el capítulo 8, vimos una batalla entre un macho cabrío y un carnero. Ese macho cabrío representaba a Grecia y dice que lo pisoteó, ¿verdad? Recordemos que Alejandro el Magno cuando se levantó,
o en ese periodo glorioso que tuvo, tenía apenas 30 años, Ailín. Y a los 32 años, que era la cúspide de su conquista, porque había ya logrado conquistar gran parte de todo el imperio que aún no se sometía a Grecia. Cuando estaba allí en lo mejor de su vida, 32 años, ¿quién iba a imaginar que a esa edad iba a cometer una de las mayores locuras de su vida? Cuando ya cumplió los 33 años, fue en el año 323, o a los 32 años, en el año 323, él fue entregado, se dejó dominar por el vicio. Un día allí juntó a todos sus generales y dijo: yo voy a beber por cada ciudad conquistada. Tantas ciudades había conquistado que después de 2 días de borrachera, donde perdió todos los límites, fue tomado por una fiebre y murió. La Biblia se cumplía perfectamente. En los mejores años, cuando había llegado a la cúspide, será quebrado su reino. ¿Y qué cosa dice? Que ni siquiera su descendiente lo tomará. ¿Por qué? Porque él tenía un medio hermano llamado Felipe y tenía un hijo que venía en camino, que nació después que él murió. Ahora imagínate, murió Alejandro, que iba a gobernar un bebé. ¿Quién tomó el reino? Su hermano. Pero su hermano no tenía la habilidad que tenía Alejandro. Entonces, ¿qué cosa hicieron los generales? Aquellos aliados mientras Alejandro vivía. Mataron al hermano, mataron al bebé y ellos se repartieron. Dividieron el imperio griego en cuatro áreas. Entonces, cada uno se tomó un área geográfica y se cumplió perfectamente lo que decía la Biblia, que sería quebrado y repartido a los 4 vientos. Es impresionante cómo la Biblia va mencionando todo aquello que ya ocurrió en la historia definitivamente. Y hablando de estos generales, estos reyes, de acuerdo con la visión del capítulo 11 del libro de Daniel, ¿cuáles fueron esos reyes o generales que se destacaron entre los otros, no? Mira, hubieron 4. Estuvo allí Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. El capítulo 11 habla de guerras y guerras y guerras entre ellos, porque como no tenía un imperio unificado, cada uno quería expandir más su territorio. Bueno, entre ellos se destacan 2, ¿correcto? Y de allí nosotros conocemos en historia incluso las 2 dinastías más grandes del imperio griego, que son guiados por Ptolomeo, aquel que gobernaba Egipto, y los Seleucidas, que venían y gobernaban allí Siria. De entre los 4 surgieron 2 que eran más poderosos. Entonces tenemos los Ptolomeos. Independientemente del nombre que tenía, aquel que gobernaba Egipto era Ptolomeo y aquel que gobernaba Siria era Seleucida. Y empiezan allí la batalla entre ellos 2, solo que ellos eran tan fuertes y poderosos que en un momento de la historia dijeron: ¿por qué no nos unimos? ¿Verdad? Bueno, ya desaparecimos a los otros 2, nosotros 2 somos poderosos, nosotros 2 destacamos, vamos a hacer algo para poder unificar una vez más nuestro imperio griego. Pastor, en esta época de la historia solo predominaban las guerras, las batallas, las luchas, pero ahora estos reinos que estaban establecidos hicieron algo. ¿Qué fue lo que planearon para mantener la paz entre ellos? Exacto, y el versículo 6, porque ya había tanta sangre, tanta guerra que habían tenido entre los cuatro generales, ahora quedaron 2, y el versículo 6 dice así: al cabo de algunos años llegarán a aliarse. Y dice así, mira la Biblia, Ailín: la hija del rey del sur, que es Ptolomeo, ¿correcto?, vendrá al rey del norte, que es un rey Seleucida, para hacer una alianza. Pero ellos no podrán retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá. Ella será entregado junto con él a los que habían traído con su hijo y los que le apoyaban en aquel tiempo. Esto es la parte quizá más interesante cuando se habla de detalles de la historia. ¿Qué cosa sucede? Allí vienen a hacer una alianza. ¿Entre quién? Entre Ptolomeo y entre Antíoco, que era un rey Seleucida. ¿Qué cosa sucede? Antíoco estaba casado con Laodice. Lo que te voy a contar parece una novela, pero eso es lo que narra la historia. Entonces, para hacer esta alianza, Antíoco se casa con la hija de Ptolomeo. ¿Quién es la hija de Ptolomeo? Berenice. Ocurre un matrimonio, ¿para qué? Para hacer una alianza. Una de las maneras como antes hacían sus alianzas es: te doy mi hija, somos familia y está, el pacto está hecho, etcétera, etcétera. Solo que ocurrió un problema. Antíoco tuvo que separarse de Laodice para unirse a Berenice, que era la hija de Ptolomeo. Un problema serio.
cuando se unió a Berenice, dijo, el pacto está bonito, pero yo no quiero a Berenice, yo quiero a Laodice. ¿Cuánto tiempo duró? Hasta que murió su suegro, Ptolomeo. Murió su suegro, entonces desechó o dejó a Berenice y se unió a Laodice. ¿Y cómo crees que estaba su antigua esposa? Enfurecida. Tanto así que Laodice hizo un plan. Matar a su esposo, que era Antíoco, matar a Berenice y matar al heredero que venía en camino, que estaba en el vientre de Berenice. Y allí nuevamente comenzó la guerra. Fíjate, lo que te comento parece una novela, pero eso está narrado en la historia. Y aquí en la Biblia ya decía que eso iba a suceder. Por más que intenten hacer alianzas, no conseguirán. ¿Por qué? Porque la Biblia decía que después de Grecia vendría otro imperio. Y entre esas luchas, entre ellos, aparece el famoso imperio romano. El famoso imperio romano. Y Pastor Joel, en este capítulo que estamos estudiando de la Biblia, el capítulo 11 de Daniel, a partir del versículo 21, habla sobre Roma, sobre el imperio romano. Pero ¿cómo podemos estar seguros que a partir de este versículo de la Biblia se comienza a hablar sobre la Roma pagana y la Roma papal? Mira, de esto ya hemos estado hablando los capítulos anteriores, ¿verdad? Los programas anteriores. Solo que a partir del versículo 21 en adelante aparece el cuarto imperio. Aquí en el capítulo 11 aparece la desaparición del reino del imperio persia, la hegemonía o el poder del reino griego, de Grecia, y la aparición del cuarto imperio, que sería Roma. Pero ¿cómo lo describe? El versículo 21 dice así: lo sucederá, es decir, después del imperio griego vendría otro y lo sucederá un vil. ¡Wow! ¡Qué fuerte expresión! Dice que no le había dado honra al reino, pero vendrá con paz y luego tomará el reino con halagos. Y mira, a partir del versículo 21 en adelante, hay muchos detalles que nosotros ya hemos visto en los capítulos anteriores. Por ejemplo, aquí te voy a hacer un ejemplo. El versículo 36 dice así: el rey hará su voluntad, se ensoberbecerá, se exaltará sobre todo Dios, hablará terribles ofensas contra Dios. Esto ya vimos en el capítulo 7, ¿te acuerdas? El versículo 25. ¿Qué más? Y hará prosperar hasta que se complete su ira, porque está determinado que se cumplirá. ¡Wow! Está tomando algunas características ¿de dónde? De los capítulos anteriores, al hablar específicamente del imperio romano. Entonces, aquí aparece otro imperio, solo que aquí con un nombre, ¿no? Como el hombre vil. ¿Por qué un hombre vil? Porque éste se levantará contra Dios, porque al hablar de Roma imperial hablaremos de la destrucción del templo de Jerusalén, de la persecución de los primeros cristianos, pero también luego hablaremos que cuando termina Roma imperial aparece la Roma papal, y este continuará persiguiendo a los hijos de Dios. Ahora, ¿qué haría este hombre vil, que ahora ya sabemos qué significa, qué representa? ¿Qué haría este hombre vil en contra del santuario? Ahí está el versículo 31, dice: con sus fuerzas profanará el santuario y quitará el continuo y pondrá la abominación desoladora. Cuando habla de abominación desoladora, habla de dos momentos importantes. El primero con el imperio romano, cuando destruye a los judíos, destruye el templo en Jerusalén. Y el segundo momento, cuando empieza a contaminar la verdad con la mentira. Ahora estamos hablando de Roma en sus dos fases. Roma imperial con los césares y Roma papal, que aparece del año 538 con la Santa Inquisición persiguiendo a todos los que él llamaba herejes para quitarle la vida porque no se sometían bajo su dominio. Entonces ese hombre vil, ese cuarto imperio, aparece aquí representando a Roma en sus dos fases: imperial por los emperadores y papal por la sucesión de los papas. Ahora, ¿qué más haría este poder en contra de los fieles seguidores de Jesús, de los santos del Altísimo, como se los menciona? Y el versículo 33, allí dice: los sabios del pueblo instruirán a muchos, caerán espada, fuego, en cautiverio y despojo por algunos días. Está hablando acerca de la persecución. Una vez más, en Roma en sus dos fases. Allí los emperadores empezaron a quitar a los cristianos todas sus tierras, le quitaban sus vidas, los mataban, etcétera, etcétera. Pero esto continuó. Recordemos la Edad Media o las lecciones que ya hemos visto anteriormente. Quiere decir que en este imperio, ¿qué sucederá con los hijos de Dios? Continuarían siendo perseguidos. Toda persecución tiene un final. Sí.
no dura para siempre. Ahora, ¿hasta cuándo o qué fin tendría esta persecución del pueblo de Dios? Quizás de toda esta historia, lo más lindo es el versículo 45. Allí dice así: y plantarán sus tiendas reales entre los mares, en el glorioso y santo monte, pero este llegará a su fin, y cuando llegue a su fin, nadie tendrá quien ayude. ¿Sabe lo que está diciendo? Está diciendo así: mira, Dios mostró a Daniel lo que sucedería en su periodo y después que él moriría, que esto solamente la historia lo confirmaría. Vendrían 3 reyes, querrían conquistar a Grecia, no podrían. Grecia crecería, pero luego caería y luego vendría el Imperio Romano. ¿Por qué es tan importante la sucesión de estos imperios? Porque todos estos tienen relación con el pueblo de Dios. Es por eso que le mostró a Daniel esto en la profecía. Ahora, ¿qué cosa sucederá? Parece que Dios está en silencio, parece que Dios no actúa, parece que el cristiano sufre burla, persecución, parece que la sangre de ellos está olvidada. Pero en el último versículo, que es el 45 del capítulo 11, dice: no, esto va a llegar a su fin, porque Dios hará justicia por eso. Ahora, ¿qué cosa es lo que me llena esto de emoción o me llena de satisfacción? Saber que hay un Dios que está viendo todo, toda injusticia, todo dolor. No hay algo que pueda escapar ante la vista de Dios. Y especialmente cuando tú sufres por la causa de Dios, Dios está viendo eso. Y la esperanza es: todo esto va a terminar. Y hablando acerca de este poder perseguidor, dice: cuando llegue su fin, no habrá quien lo ayude. ¿Por qué? Porque Dios aparece aquí para hacer justicia por tanta sangre derramada, por tanta persecución, por tanta mentira. Aparece Dios para decir: hasta aquí llegaste. Aquí acaba la historia. ¿Sabes cuál es lo glorioso de todo, Eileen? Que Dios está al control de la historia y lo está conduciendo a un final feliz. Y ese final feliz y glorioso será para aquellos que aman a Dios, aun cuando hay amenazas, aun cuando su vida esté en riesgo. Vale la pena, porque el final es glorioso y Dios tiene el control de la historia. Qué bueno es saber, Pastor Joel, que el fin de la historia de la humanidad tendrá un final victorioso y que podemos todos los días vivir con esa esperanza y esa certeza, ¿no es así? Así es. Tenemos más para compartir aquí en el programa, pero antes, mis queridos amigos, vamos a una brevísima pausa. Enseguida retornamos con más aquí en Biblia Fácil. Estás escuchando Biblia Fácil. ¿Te gustaría escuchar mensajes inspiradores? ¿Conocer más de la palabra de Dios? ¿Quieres disfrutar de música que eleve tu corazón? Radio Nuevo Tiempo te invita a visitar la iglesia adventista más cerca de tu casa. Ingresa ahora mismo a encuentreunaiglesia.com. Allí podrás ver la dirección exacta de la iglesia adventista en tu ciudad. Te estaremos esperando. No lo olvides, encuentreunaiglesia.com. Radio Nuevo Tiempo tiene un regalo para ti. Valiosos materiales educativos y espirituales, cursos, videos y muchas novedades para toda tu familia. Ingresa ahora mismo a estudielabiblia.com. Disfruta, descarga y comparte estos materiales gratuitos que te ayudarán a tener una vida más plena y feliz. Recuerda, estudielabiblia.com. Ya retornamos con Biblia Fácil. ¿Tú sabes cuál es la mayor bendición para el cristiano cuando lee la Biblia? Número 1, tiene fortaleza de pensamientos, mejora sus acciones, cambia su vida es transformada, conoce la luz, saca la venda de sus ojos, pero algo más que ello. Aquel que lee la Biblia conoce detalles de aquello que sucederá. Dios mostró a Daniel acontecimientos que solo en la historia se registrarían siglos después. Ahora te das cuenta que la Biblia es la palabra de Dios. Y nuestro fundamento y creencias debe estar en ella y tenemos que leerla para no asustarnos cuando sucedan ciertas cosas. No hay motivo para vivir alarmado. Hay muchos motivos para vivir con esperanza. Y cuando vemos algunos acontecimientos y leemos la Biblia, sabemos de que eso tiene que suceder. Y hoy quiero invitarte a seguir confiando en ese Dios que tiene el control de la historia. También hoy quiere tener el control de tu vida. ¿Quieres orar conmigo? Querido Dios, hoy entregamos nuestro corazón, nuestra vida, para que puedas tú guiarla
Así como tú guías la historia, queremos que guíe nuestra vida ese final glorioso y feliz, porque queremos vivir contigo por la eternidad. Tú para eso estás reservando, para ese momento tan esperado por todos aquellos que creemos y te amamos. Entregamos nuestro corazón hoy y queremos que al final de la historia podamos un día unirnos a ti y disfrutar de aquella gloriosa mansión que tienes preparada para tus hijos. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Llegamos al final de nuestro programa con mucha, pero mucha expectativa para el próximo, Pastor Joel. Nos faltan muchos detalles por descubrir. Te esperamos la siguiente semana aquí en Biblia Fácil. Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Mi fe siempre estará en mi Señor.